La doctora Yanepsi Díaz del Departamento de Asuntos Científicos de Chile sí estará con nosotros, pero también haciendo uso de las tecnologías, así que con ella también nos conectaremos. Y repito, doctor Lizarazo va a ser el moderador del panel. Bienvenido. Doctor Lizarazo, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días, ya casi tardes. Un gusto estar acá. Primero que todo agradezco a la ANDI, a la Junta Directiva, Marisol, por la invitación a moderar este panel. Y obviamente a nuestros panelistas un gusto tenerlos acá, doctor Humberto Larte, doctora Yanepsi Díaz, que nos estará por teleconferencia atendiendo, doctor Elkin Otálvaro, la doctora Andrea Bodnar de ANMAT y el doctor Aurelio Mejía del Ministerio. Entonces, un gusto tenerlos acá. Y un poco para ambientar, yo creo, como hay gente que de pronto no tiene claro cómo están los otros países, me parece importante que estas experiencias de 4 países, donde está Panamá, Colombia, Chile y Argentina, nos cuenten un poco ustedes cómo está hoy en día el estado de la regulación en cada uno de esos países. Entonces, para arrancar, si quieren, podemos arrancar por usted, doctor Olarte, que nos cuente Panamá cómo va, estado, qué están haciendo. Cómo no, buenos días. ¿Me escuchan? Varias personas me han ido preguntando acerca de la regulación en Panamá, ¿verdad? Incluso me escriben mucho por email, porque la regulación en Panamá es un poquito sui generis, diferente de la que estamos acostumbrados en los otros países. Y eso tiene algo de historia, ¿verdad? En 2001 sale una ley, la ley 1 de 10 de enero de 2001, sobre dispositivos médicos y otros productos para la salud humana. En aquel tiempo el énfasis era los fármacos y no nos damos cuenta de la cantidad de otros productos para la salud humana que hay. Tanto es así que incluso esa ley se reglamentó en lo que es dispositivos médicos. En 2007, pasaron 7 años antes que se regulara, y entra esta regulación, como les digo, muy sui generis, porque en Panamá lo que se hacía hasta este momento y lo que se continúa haciendo es la figura del criterio técnico. El énfasis era más que nada en las compras en las instituciones del Estado. Pero tomando en cuenta de que Panamá, que es un país pequeño, la mayor parte de las compras que se hacen precisamente por parte de instituciones estatales, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, que son los dos mayores prestadores de servicios de salud en la República. Esto entonces lleva a la creación, y algunos aquí estarán en conocimiento de esto, del Comité Técnico Nacional Interinstitucional, que se encargaba de, veo que sí, que se encarga de hacer lo que se conoce como las fichas técnicas, que son fichas técnicas de adquisición, en las cuales se plasma cuáles son las características de los dispositivos médicos que las instituciones quieren comprar. Este comité es, como lo dice su nombre, es interinstitucional y forman todos los hospitales de nivel nacional, de tercero y cuarto nivel, está la Caja de Seguro Social, está el Ministerio de Salud, y ellos hacen entonces detalladamente qué es lo que se quiere comprar. Ahora, interesantemente, en esta reglamentación de 2007, si ustedes la leen, que ya no está vigente, pero si la leen, se darán cuenta que fue muy inspirada en los preceptos o los lineamientos o las guías de la, en ese entonces, GHTF, la Fuerza de Tarea de Globalización, la Global Harmonization Task Force. Todos sabemos cuál es la GHTF. Que resulta que
el resultado fue que nosotros como país somos como una islita que no tiene registro sanitario de dispositivos médicos hasta el momento. De Costa Rica a Alaska y de Colombia a Ushuaia hay registro sanitario de dispositivos médicos, pero en Panamá no. Entonces se toma una iniciativa que, dicho sea paso, fue legislativa y no ejecutiva, de hacer una ley de registros sanitarios de dispositivos médicos. Y aproximadamente 2016, empezando 2016, empiezan las conversaciones, ¿verdad? Se tomó muy en cuenta la transparencia de este proceso, llamando a todos los actores involucrados en la forma de Ministerio de Salud, que llevábamos nosotros la cabeza de esto, se llamó la Caja de Seguro Social, que es el mayor prestador de servicios de salud en el país. Se llamó Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública, que es el que va a ser encargado de los registros sanitarios de los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, y se llamó, muy importante, a la Cámara de Comercio, porque son las personas que van a ser los importadores y en algún momento los fabricantes de dispositivos médicos en nuestro país. Ahí entonces se llegó a un consenso y sale entonces promulgada el 26 de diciembre del año pasado la Ley 90. ¿Okay? Ahora estamos en el proceso de reglamentación de la ley. Es bien sabido entonces que las leyes cobran vida a través de su reglamentación, porque se trata de que sean leyes generales y que la reglamentación vaya más hacia lo específico. Hemos nuevamente en la reglamentación, le hemos dado participación a la Cámara de Comercio. Allá me parece que acá también es así, tiene la Cámara en general, pero también tiene lo que ellos le llaman las camaritas, entonces se llamó específicamente a la Camarita de Dispositivos Médicos y a la Cámara en general, o sea que había una buena representación del comercio, de la industria en esto, ¿verdad? Ese es el estatus ahora mismo de nuestra regulación. Aquí nos dieron unas preguntas bien interesantes sobre cómo se alinea entonces la regulación nuestra con la regulación. Doctor, si ¿vale? quiere, eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos bueno, pasando. perfecto. Yo le voy a pero queríamos era conocer un poco en qué están, y muy interesante, obviamente, hablaremos más adelante de la Ley 90, como usted lo menciona. Perfecto. Mil gracias. Cedo la palabra ahora a la doctora Andrea Bodnar, de ADMAT, y además porque ella tiene una presentación que nos preparó. Marisol, si quieres. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Bodnar, estoy en la Dirección de Productos Médicos de ADMAT en Argentina. Quería ante todo agradecer a la invitación de Andy, la Cámara aquí de Colombia. La verdad es que muy amables y muy interesantes las presentaciones. Por ahí como marco general, Argentina tiene una larga trayectoria en todo lo que es la regulación de dispositivos médicos. Se inicia en el año 2004 la primera regulación. Gracias. Yo le hago una introducción de cómo es el marco regulatorio, primero, que fue lo que habías mencionado. En el 2006 se implementa lo que es la habilitación de establecimientos y registro de productos médicos, haciéndose un empadronamiento para saber cuál era el universo de productos que se estaban comercializando ya en el país. Nuestra normativa está en relación a lo que es la normativa Mercosur, está acordada en los países que integran el Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y en base a eso, bueno, se internaliza con otras disposiciones que clasifican los productos médicos por clase de riesgo. Nosotros incorporamos a los que nosotros llamamos productos médicos, a lo que en general se le dicen dispositivos médicos. Incluimos los reactivos de diagnóstico de uso in vitro. En la actualidad regulamos también la distribución, o sea, todos los distribuidores que hagan tránsito en nuestro país tienen que estar habilitados por ADMAT. Además, se está trabajando actualmente en reclasificar los productos de diagnóstico de uso in vitro, ya que quedó bastante obsoleta desde el año 96 el marco regulatorio.
Así que, bueno, hay varios puntos en los cuales se está trabajando a nivel Mercosur. Y también incluyendo nuevas definiciones. Nosotros incluimos la definición de sistema, de kit, también de software, que son por ahí definiciones que quedaron sin incluirse antiguamente y son necesarias. A mí, como mi pregunta era por ahí dirigida a lo que es trazabilidad, que fue uno de los puntos, creo que estaba Turquía, Argentina y otro país más que iniciaron lo que es trazabilidad de dispositivos médicos. Nosotros tenemos muy fuerte todo lo que es la parte de medicamentos. Y bueno, se inició también la trazabilidad de algunos dispositivos médicos, no todos, que en eso consta mi presentación. Bueno, como todos sabemos, la trazabilidad es la capacidad de identificar las etapas por la cual atraviesa un producto, en este caso un producto médico, ya sea desde el proceso de fabricación y origen, que nosotros esa primera etapa ya la teníamos cubierta en su momento con todo lo que es la GMP o las buenas prácticas de fabricación a través de la disposición 2319 y actualmente internalizada por la 3265 de ANMAT, son todas disposiciones. Lo que se trata ahora es que algunos de estos dispositivos médicos también se conozca la distribución y el punto de destino final al cual va dirigido. Los objetivos de cualquier de este punto de trazabilidad es poder identificar los SSFF de C que establece la OMS, que son los subestándar, imitación, falsificación, espurio y etiquetado engañoso, y a su vez también como otro objetivo es evitar los fraudes en todo lo que son los reembolsos con las prestadoras y demás. Pueden ser uno u otro, la verdad que van de la mano estos dos objetivos. El sistema de trazabilidad puede tener diferentes tipos, puede comprobar el punto de dispensación o hacer un seguimiento y localización en tiempo real del dispositivo. En ANMAT lo que se eligió fue la segunda opción porque se consideró que la comprobación en el punto de dispensación quedaba por ahí un tiempo muy amplio, un producto pudiendo ser ilegítimo o falso en la cadena de comercialización. Es por eso que se optó por la segunda opción. El sistema que se utiliza es el GS1, que es un sistema de trazabilidad internacional, en el cual se identifican a los establecimientos a través del Global Local Number, el GLN, y el CUFE, que es el código único, el código de ubicación física de establecimiento, que es para los establecimientos sanitarios. Algunos establecimientos sanitarios también tienen GLN, pero si no los más pequeños, lo que son las asistenciales y demás, ya sean clínicas privadas o públicas, tienen CUFE. Y se identifica al producto en forma individual a través del GTIN, que es el Global Trade Item Number, que es el número de identificación individual del producto, ¿sí? La tecnología de lectura o soporte de base de datos que se utiliza en ANMAT se dejó deliberado a cada establecimiento, a cada empresa decida cuál va a ser su método según el tipo de producto. Puede ser la tecnología de código barra lineal, compuesta por 12 dígitos, o el código de barra dimensional o el data matrix o QMatrix, que es la segunda opción, donde en un espacio más reducido se pueden tener mayor cantidad de datos. Y otro, pero para ahí ya es muy costoso y es para grandes volúmenes, que se utiliza es la etiqueta de identificación por radiofrecuencia. Los datos que se identifican para la trazabilidad se solicita que se incluya el GTIN, o sea, el número de identificación individual del producto, número de serie o lote. Por los tipos de productos que se alcanzan, se considera que es por número de series en forma individual. Nosotros dejamos medio al criterio del fabricante el tema del lote o serie por una cuestión de costos. O sea, se considera que el lote es todo un producto que pasó un mismo proceso productivo. Entonces, al momento de hacer un recall, cuando uno tiene que retirar
todo el stock de ese lote. En cambio, si uno lo hace en forma individual, es como que logra identificar puntualmente el producto en cuestión. Y la fecha de vencimiento. Estos son los 4 datos que se deben volcar al momento de la trazabilidad. En cuanto a los movimientos que se informan, es la recepción, distribución, la implantación al paciente. Ahí se genera un nuevo, cuando se va a implantar al paciente se debe generar el alta del nombre de la persona a través del QUIT, es la sigla que se utiliza en Argentina, ya sea del médico o el paciente al que se le va a destinar el producto, y toda devolución o destrucción y robo o extravío, para que la cadena quede completa. Si se robó o se extravió, quede denunciado y ante el uso o algo esté avisado. ¿Qué criterios se utilizaron en ANMAT para empezar con la trazabilidad? La verdad que fue bastante resistido. Siempre que uno inicia con algo novedoso o algo diferente, el regulado, nosotros le decimos regulado a las empresas, es como que requiere toda una inversión, todo un costo, toda una adaptación de su sistema de gestión de calidad, de estructura y demás. Entonces es por eso que se eligió un modo gradual, o sea, se hizo en 2 etapas y utilizándolo con criterios, o sea, acordándolo con las áreas, con las cámaras. Nosotros también tenemos en Argentina CADIEM, la Cámara de Importadores, y CAEFA, que es la de fabricantes, son los de mayor representación. Y bueno, siempre se trata de cuando uno va a lanzar algo nuevo, novedoso y que requiere por ahí una implementación y un tiempo de adaptación, que se trabaje con el sector, se trabaja muy en paralelo con el sector regulado. Los productos que se decidieron implementar fueron los cardiodefibriladores, los estimuladores eléctricos para la audición, o sea, los implantes cocleares, las lentes intraoculares, marcapasos cardíacos y prótesis mamarias en una primera etapa. En una segunda etapa se incluyeron, fue en el año 2014 y se dieron 6 meses para implementar todo lo que se requería, y al año se inició con las endoprótesis vasculares, los stent, las prótesis de columnas y de cadera, todas implantables, ¿no? ¿Por qué se eligieron estos productos? La verdad que uno de los primeros puntos fue la vigilancia intensiva, o sea, son productos de alto riesgo, son productos de riesgo 4 o clase 3 con la norma europea. Se detectó un alto índice de adulteración en algunos productos, como son los marcapasos. En Argentina los marcapasos son muy utilizados en los pacientes ancianos, por lo cual se reutilizaban mucho de forma indiscriminada. Entonces hubo ahí un tema. Entonces, bueno, a través de los fraudes en los organismos de financiación y este trabajo de manera interrelacionada, es que se decidieron este tipo de productos, además que son de riesgo 4, y otros porque tienen un gran volumen de utilización. Uno de esos es el tema de las prótesis mamarias. Quizás no es un producto muy riesgoso, pero no se conoce tanto por ahí el desempeño a futuro. Y bueno, tuvimos también el caso de las prótesis PIP, que está en relación con la vigilancia. Entonces es como que, bueno, hubo toda una matriz de decisión bastante, o sea, no hubo un criterio único, sino que por un lado, o sea, fue evitar adulteraciones, tener una vigilancia muy proactiva y ágil, y por otro lado también, como nosotros recibimos la ayuda de un organismo público que hace la parte de financiación como prestadora sanitaria, ese fue un punto interesante, primero para tenerlos de aliado y segundo para evitar los costos excesivos que tiene el Estado en este punto, ¿sí? Las mejoras que se observaron a través de la trazabilidad fue, o sea, tener una seguridad en la cadena, o sea, saber que el producto en toda su cadena no sufre cambios y está trazada. Al momento de hacer un recall o un retiro del mercado es fácil de identificar o saber en qué paciente está implantado o si ya fue implantado.
Y bueno, el tema del fraude del reembolso, porque, o sea, si el producto no está trazado o es adulterado o ya fue utilizado, eso ya queda identificado en el sistema de trazabilidad. Y en base a esto nos hemos planteado desafíos, que son la de poder incluir más productos médicos, siguiendo obviamente estos lineamientos. El mantenimiento de la distribución diaria, lo que se ve es que se trata de que sea en momento real, o sea, no es punto a punto, sino toda la cadena, y a veces, como suele haber un delay entre la información volcada y la real, y bueno, y optimizar de alguna manera los modelos de financiación de los prestadores. Bueno, eso es todo. Nuestro sistema es una plataforma que está realizada en forma conjunta con lo que es el PAMI, que es la prestadora, una prestadora también de servicios sanitarios es pública, y bueno, se puede consultar en forma individual por empresa los tipos de productos que fueron registrados y saber en qué estado se encuentran. Muchas gracias. Cualquier duda, consulta. Muchas gracias, y a lo largo del panel irán saliendo bastantes dudas del público. Ya saben que tienen que descargar la aplicación y a final del panel lo revisaremos preguntas. Entre otras cosas, porque ese tema lo ataremos más adelante con los distintos países sobre trazabilidad. Para continuar en el estado de la regulación de los distintos países, invito a nuestra otra invitada, la doctora Yanepsi Díaz, quien nos va a atender de manera remota. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, se escucha perfecto, doctora Díaz. Adelante. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer a la organización por la oportunidad de participar y agradecer al panel en el cual se está mostrando ahora. Muy brevemente, quiero contarles qué está pasando en Chile respecto a la regulación de dispositivos médicos. Contarles que Chile es un país eminentemente importador de dispositivos médicos. Alrededor del 95,5% del mercado chileno es con dispositivos médicos importados. Existe muy poco desarrollo de la industria local de dispositivos médicos, y actualmente tenemos un solo organismo que realiza los controles de calidad de los dispositivos médicos que están bajo control. Existen brechas muy importantes respecto a la regulación. Actualmente tenemos bajo control 5 dispositivos médicos que son guantes de examinación. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto, doctora, la estamos Perfecto. escuchando. Guantes de examinación, guantes quirúrgicos, preservativos, agujas y jeringas hipodérmicas estériles de un solo. Actualmente, afortunadamente, se encuentra en trámite legislativo una modificación al Código Sanitario en su artículo 111, que amplía el alcance de los dispositivos médicos sujetos a control, estableciendo nuevas obligaciones para el Instituto de Salud Pública. En este sentido, quería mostrarle la regulación actual, que esta partió en el año 1998, donde se realiza la certificación de control de calidad de los dispositivos médicos importados o fabricados, donde el ISP integra autorización a entidades certificadoras de calidad y solo hay una reconocida en el territorio nacional. Está la certificación de destinación aduanera y uso de dispositivos otorgados por el ISP, y solo existen 5 dispositivos médicos bajo control sanitario. ¿Cuál es la propuesta del cambio de ley que está actualmente en el Poder Legislativo? Se modifica la definición de DM para lograr una convergencia regulatoria, una flexibilidad para aceptar certificaciones de calidad del extranjero, se construye marco para la trazabilidad y control en la cadena de distribución, y un control sanitario que abarca a todos los dispositivos médicos diferenciados ya según clase de riesgo. En los ejes que estamos realizando actualmente en el trabajo habitual con la regulación que tenemos actual,
hemos podido implementar la exigencia del certificado de destinación aduanera a todo el universo de dispositivos que se encuentra sin registro obligatorio, o sea, actualmente sin control. Al menos logramos implementar esta exigencia de los certificados de destinación aduanera. El objetivo de esta exigencia es conocer qué dispositivos médicos se está importando a Chile, quiénes son sus importadores, cuál es el país importador, los fabricantes de estos dispositivos médicos y principalmente en qué bodega se almacenan estos dispositivos médicos. Estamos trabajando el reglamento acorde a la modificación del Código Sanitario para que una vez que sea aprobado el marco de ley, poder sacar el nuevo reglamento. Estamos actualizando la elaboración de guías técnicas para dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, incorporación al control obligatorio de preservativos, materiales sintéticos y femeninos, creación de la red de tecnovigilancia, sobre la cual ya tenemos un boletín publicado en la página web del Instituto de Salud Pública de Chile. Tenemos el programa de vigilancia de garantía de calidad de las distintas etapas del proceso terapéutico que se realiza en 24 establecimientos de radioterapia y capacitando el recurso humano tanto a nivel técnico del equipo de dispositivos médicos del ISP como a los usuarios que serán parte de esta regulación. Siguiente. Las consideraciones para el desarrollo de los ejes de trabajo que hemos estado tomando en cuenta son las recomendaciones armonizadas a nivel internacional por el INRF, la OMS, OPS, revisión del marco regulatorio de EDM de las agencias reguladoras de la región y otras de referencia, la experiencia compartida fundamentalmente, y acá me gustaría destacar todo el trabajo que nos ha apoyado ADMAT, CERNET, INVIMA, AENS en visitas a Chile, las consideraciones de la tendencia mundial a la modernización de los procesos regulatorios en las agencias regulatorias, y por último, para poder desarrollar todo este trabajo, presentamos un proyecto de apoyo al fortalecimiento de la regulación de dispositivos médicos financiado por el BID, el cual tiene 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo, completar el diagnóstico de la situación actual de la regulación de DMs en Chile, teniendo en cuenta los avances del ISP y tomar las mejores prácticas institucionales, normativas y técnicas. Diseñar un plan maestro de fortalecimiento de la regulación, que es el trabajo en el momento en que estamos en la etapa actual, y acompañar el proceso de implementación del plan maestro. La duración y las fases del proyecto. El proyecto comenzó en enero del 2018 con financiamiento del BID. Estamos ya en octubre, realizamos la segunda visita por parte del equipo BID, donde pudimos tener una interacción con los diferentes actores de la regulación y además pudimos revisar la propuesta de reglamento para poder apoyar el marco legal una vez que sea aprobado. La siguiente, les puedo mostrar que en esta oportunidad efectivamente tenemos problemas, que son las brechas regulatorias que tenemos en Chile, pero tenemos soluciones y eventos políticos que nos están aportando y por eso consideramos que tenemos una ventana de oportunidad para el país. Las soluciones que tenemos es que tenemos un marco regulatorio orientado por OMS, que tenemos una cooperación regulatoria internacional, que tenemos un grupo de trabajo regional enfocado en la regulación de dispositivos médicos liderado por Alexandra a través de OPS, con la participación de agencias destacadas como CERNET e INVIMA en la capacitación de diversos aspectos. Y tenemos eventos políticos, que es la consideración por parte de Chile del marco legislativo, que es la modificación del Código Sanitario y el compromiso del ISP para poder regular todos los dispositivos médicos que entran a Chile. El nuevo reglamento que hemos trabajado
está acorde a la propuesta de modificación del Código Sanitario y está basado en el marco regulatorio propuesto por la OMS, como les he mencionado anteriormente, y por las mejores prácticas internacionales, como es el grupo de trabajo del IMRF. Tenemos documentos técnicos sobre dispositivos médicos que proporcionan orientación y directrices a los Estados miembros elaborados por la OMS, a los cuales estamos tomando en consideración en la elaboración del nuevo reglamento. Consideramos controles regulatorios en las etapas de pre- y post-comercialización con un enfoque de implementación gradual o un marco general y un plan de implementación y con un enfoque en la armonización y reconocimiento. Por último, contarles los desafíos que tenemos es que el país tenga una regulación actualizada y armonizada con las recomendaciones internacionales, con una implementación progresiva que incluya elementos de precomercialización en el mercado y de postcomercialización. Nosotros estamos abogando por un reglamento que lleve a un marco de un reconocimiento mutuo con un enfoque de armonización ante todas las agencias regulatorias a nivel internacional reconocidas en este marco. ¿Sí? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Y esto es lo que quería mostrarles de Chile, agradecerle por la oportunidad de participar por esta vía, contarles en el marco en que estamos y fundamentalmente agradecer a todas las agencias que han cooperado en el trabajo que hemos estado realizando, como es INVIMA, ANMAT, y al grupo de trabajo de OPS, OMS, liderado por Alexandre, y al proyecto BID, que gracias al financiamiento hemos podido avanzar en un plan ya de maestro para llegar al proceso de implementación. Contarles que lo que pretendemos es reconocer las buenas prácticas internacionales y guiarnos por las orientaciones del marco regulatorio que nos entrega OMS. Muchas gracias. A usted, doctora Díaz, muchas gracias. Doy la palabra ahora al doctor Otálvaro, director de dispositivos médicos del INVIMA. ¿Cómo estamos en Colombia? Bueno, doctor Esteban, muchas gracias a todos y por la invitación de la ADI y la doctora Marisol, un espacio muy importante para nosotros porque esto es de viva voz, conocer todo lo que en Colombia hemos hecho, y siempre lo he dicho que todos estos trabajos son trabajos cooperativos y colaborativos entre todas las agencias, los ministerios, porque a mí me tocó un ejercicio muy interesante cuando llegué al INVIMA. Recuerdo el primer foro, cuando llegué al INVIMA, yo llegué en el 2011 y obviamente llegué a una dirección que tenía que tener en cuenta la historia. La historia para mí es muy importante porque el pasado siempre enseña y construye. El pasado muchas veces tiene ciclos que muchas veces son repetitivos y son repetitivos de una manera muy constructiva. Lo digo porque la regulación en Colombia arranca con la reglamentación de la Ley 23 del 82. La Ley 23 del 82 crea la profesión del químico farmacéutico en Colombia y el decreto 1950 del 64 la reglamenta. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta? Porque es primera vez que se habla del insumo. Cuando eso apareció, como les digo, en el 64, después aparece en Colombia algo muy importante que es el concepto del registro sanitario. Registro sanitario no como un documento, sino como una evaluación técnica y una evaluación legal para que un producto, para que una tecnología se introduzca, se incorpore, se comercialice y circule en un país. Eso es un logro trascendental. ¿Por qué? Porque a partir de eso ya viene ese decreto, el decreto 2092 del 86, en donde se tocan fundamentalmente 13 productos, como lo planteaba Chile. Les recuerdo algunos, por ejemplo, jeringas, equipos de venoclisis, equipos de diálisis,
equipos de transfusión. Lo traigo como algo histórico que me parece muy interesante, equipos pericraneales, catéteres, sondas, suturas de material de curación, gasas, algodón, vendas, enyesadas, esparadrapos y apósitos. Así arrancó. Posteriormente aparece la ley 677 que regula todo el concepto del medicamento. Cuando hablábamos anteriormente de la ley 2092, el INVIMA fundamentalmente se centraba en dos elementos fundamentales: medicamentos, cosméticos y similares, porque no existía el concepto de dispositivo médico sino de insumo, y obviamente alimentos. La ley 677 ya del 95, que es la que reglamenta toda la regulación del medicamento, toca un capítulo de insumos para la salud. Pero la gran revolución aparece cuando en Estados Unidos, en 1975, se empieza a regular el dispositivo como dispositivo médico. Entonces, es muy interesante tenerlo en cuenta porque en Colombia participamos muchos en la construcción de una norma que tiene una génesis muy interesante, duró más o menos 7 años para proferirse, que fue el decreto 4725 del 2005. Yo fui consultor del ministerio, participé en varias discusiones, también fui representante de una universidad de Antioquia aquí en Bogotá, cuando abrimos el centro de extensión, y participamos en múltiples foros antes de que saliera ese decreto. Y ese decreto parte en dos la historia regulatoria en Colombia, porque a partir de ahí todos los dispositivos que se utilicen en un ambiente hospitalario o en un ambiente público son regulados. Y la regulación apunta a 3 conceptos fundamentales: al de la calidad, al de la seguridad y al del desempeño. Y habla tanto en su introducción como en su seguimiento, o sea, en su eficacia como en su efectividad y en todo el tema de la trazabilidad. O sea que ese decreto parte en dos y es un decreto revolucionario porque toca integralmente absolutamente todos los ciclos del dispositivo médico y genera algo que es muy importante. El doctor Aurelio ahorita hablaba de la política de dispositivos médicos, que lo dice la ley 1438 en su artículo, creo que 96, 92 del 2011, que había que desarrollar una política de medicamentos que quedó en el COMPES y una política de dispositivos médicos. Pero inclusive la fuerza avasallante de la tecnología y los desarrollos ya están gritando otros temas muy importantes, que habla de buenas prácticas regulatorias, que para mí es un concepto muy importante, debe fundamentar la política de dispositivos, porque las buenas prácticas regulatorias habla de unos conceptos que más tarde lo vamos a tratar desde el punto de vista de algo muy importante dentro de esa regulación, que es el compliance, para uno desarrollar un desarrollo normativo, sobre todo alineado con los desarrollos a nivel mundial. Toco eso porque parten dos, y ya después, obviamente antes estaba, que también no es menor, la reglamentación de reactivos de diagnóstico in vitro, porque en el mundo los reactivos también son considerados dispositivos. Ahorita el marco regulatorio nuevo que está trabajando la Organización Mundial de la Salud los integra, los diagnosticadores, los reactivos de diagnóstico in vitro, también de un gran paquete, de 2004. Viene la resolución 132, que es la que regula todo lo que tiene que ver con importadores de reactivos de diagnóstico in vitro en el 2006, y se reglamenta el 1435 a nivel de importadores con el 4002, fundamentalmente para el tema de importadores de dispositivos médicos. Viene otro aspecto clave, que es el de la trazabilidad, una trazabilidad que yo creo que ha jugado un papel muy trascendental, que es el tema de la tecnovigilancia, el 4816. Ese 4816 aparece en el 2008, y lo digo porque es una tecnovigilancia que más tarde la vamos a mirar, porque durante el desarrollo de la charla y esa pregunta, la tecnovigilancia juega un papel fundamental a nivel de la seguridad del paciente. También nos tocó, en gracia, desarrollar, y el Ministerio nos dio esa competencia a través del artículo, nos dio la competencia a través del artículo 35 del 3770, de que el INVIMA diseñara y desarrollara el programa de reactivo vigilancia, cosa que hicimos en el 2013, mediante la resolución 2013-038979. Y aparece también otro gran paso, una interacción, porque yo creo que más que debate fue una interacción. A mí me gusta mucho la palabra interactuar,
más que el debate. El debate supone muchas veces confrontación, la interacción supone transferencia tecnológica, y esa interacción de la transferencia tecnológica logramos desarrollar también un decreto, el 1036 del 2018, que es trascendental porque nos acordamos de los reactivos de diagnóstico in vitro para las enfermedades huérfanas, y nos acordamos de los reactivos in vitro, que no son diagnóstico, pero que son fundamental para la investigación, y quedaron regulados también. Somos el primer país en el mundo que regula, inclusive cuando estuvimos en el intercambio con la FDA, les pareció un ejercicio bien interesante el saber que estábamos trabajando con la regulación de esas tecnologías muy importantes en Colombia y en el mundo. También hemos trabajado algo muy bonito, que yo tuve la fortuna de ir a ANMAT. Cuando llegué al INVIMA, fui a ANMAT, hice una pasantía, 2 veces estuve, 15 días, fui a Brasil, fui a Canadá, para conocer qué se hacía regulatoriamente, porque hay que aprender y hay que, pero digo, esto es un hermanamiento y el trabajo se hace de una manera colaborativa y cooperativa. Hay cosas que no hay que inventar, sino analizar y colocarlas en su punto para poderlas desarrollar. Estuve allá y nosotros trabajamos todo, Colombia ha venido trabajando todo el tema que tiene que ver con los dispositivos sobre medida, lo que se llama en Estados Unidos los Customer Device, o lo que se llama personalizados, que está trabajando ahorita ANMAT, como lo dijo Alexander Lengruber, con la TGA, con Australia. Nosotros ya tenemos esa norma desde el punto de vista de dispositivos para salud visual, el 4396, que son las buenas prácticas, como la 1030, que es la que toca todo lo que es sobre medida para salud visual y ocular, y la 2968, que es la de tecnología ortopédica sobre medida, y estamos trabajando la 5491 para todo lo que tiene que ver con salud auditiva. Y aquí me parece fundamental reconocer algo clave, el papel del Ministerio de Salud, o actualmente el Ministerio de Salud y Protección Social, porque el Ministerio es el que ha desarrollado esta norma. El INVIMA es un ente regulatorio que vigila el cumplimiento de la norma y acompaña la norma con el Ministerio. Pero lo digo con mucho orgullo, porque nuestro ministerio a nivel normativo está a la vanguardia normativamente en el mundo, porque nosotros hicimos un mapeo de toda Latinoamérica, y también hemos hecho mapeos de Europa. Inclusive yo trabajé mucho con la doctora Josephine Hansen, que me ha colaborado mucho y que me pasó mucha norma para comparar cuáles eran los estándares, y puedo decir que nuestros estándares son estándares elevados. Y cierro con otro capítulo muy especial que en Gracia me tocó. Cuando yo llegué al INVIMA existía la Subdirección de Insumos y Productos Varios, con el concepto que venía trabajando obviamente el químico farmacéutico, que fue el que nos colocó en la onda del insumo. Y nos tocó ya empezar a trabajar la construcción de la dirección, el diseño, construcción e implementación de la dirección de dispositivos médicos y otras tecnologías. Lo hicimos con unos profesionales muy comprometidos, muy éticos y muy responsables, que conformaron esa dirección. Es una dirección muy pequeña, pero nos metimos en la cabeza algo muy importante: hacer una gerencia inteligente del conocimiento. Gerencia inteligente del conocimiento. Yo soy de los que creo mucho en eso, porque yo soy profesor universitario, llevo 14 años de profesor universitario en la Javeriana, y creo que fundamentalmente cuando usted cree, entroniza y ante todo entiende que trabaja con seres humanos, con talento humano, todas estas normas no simplemente se quedan en el papel, sino que se implementan y se ponen a operar. Ese es más o menos, a grosso modo, de una manera muy rápida, hablar de esta parte normativa en 38 años de lo que Colombia ha surtido a nivel de dispositivos. Y capítulo aparte merece algo muy importante, algo que también para nosotros es el cimiento de todo, y lo aprendí cuando se extinguió, que es la Ley 9 del 79, que es nuestro Código Sanitario. Nuestro Código Sanitario es el que le ha dado génesis a toda esta parte reglamentaria como tal, y yo creo que todo este ejercicio en estos 38 años ha demostrado que Colombia está a tono desde el punto de vista normativo, obviamente de una manera muy
colaborativa y cooperativa con todos nuestros hermanos latinoamericanos, teniendo en cuenta la importancia de haber trabajado en ese grupo regional, como dijo Alexander Engruber, de las 23 experiencias. Anteriormente arrancamos con 12, 15, ya vamos para 23, en donde ha permitido realizar todo este ejercicio normativo que tenemos a la fecha. Doctor Otálvaro, muchas gracias. Y como usted lo comenta, ahora le toca el turno al ministerio a través del doctor Aurelio Mejía, porque usted comentaba además que teníamos unos estándares de última y una muy buena a nivel de regulación, somos vanguardistas. ¿Por qué nos cuenta un poquito, doctor Aurelio Mejía, en qué estamos? Bien, como mencionaba en la presentación, hemos desarrollado múltiples regulaciones que el doctor Elkin nos hizo un muy buen barrido. La labor del ministerio consiste justamente en liderar el desarrollo, proponer estas políticas de manera articulada con otros actores, como les mostraba al inicio, no solamente desde el ministerio, sino también trabajando en conjunto con INVIMA, con el INS, con prestadores, con la industria de dispositivos médicos. Estamos en este momento en revisión de algunos proyectos normativos que venían ya con una discusión previa, algunos de buenas prácticas de dispositivos médicos de uso personalizado, como lo mencionaba Elkin, pero nos tenemos el reto de poder llegar hacia una política integral de dispositivos médicos. Justamente ese es el punto donde estamos y donde queremos seguir trabajando. Perfecto, muchas gracias, muy claro. Bueno, seguimos ya, después de tener ya un panorama de qué está ocurriendo en cada país, me parece interesante ya empezar a hablar de algunos temas que han ido saliendo. Y arrancaría con el primero, que nos lo trabajó, lo expuso muy bien la doctora Bodnar, y es sobre el tema trazabilidad. Entonces, me gustaría un poco entender, y arranco con Colombia en ese sentido, el tema de trazabilidad, cómo vamos, hacia dónde vamos, y luego escuchar a los distintos otros países para al final que la doctora Bodnar nos diera recomendaciones de cómo lograr que esto sea exitoso, porque es un reto bien grande y en donde siento personalmente que ahí pues es difícil el encaje. Entonces, por eso nos cuentan inicialmente Colombia, si quiere arranquemos con el doctor Mejía sobre el tema trazabilidad, en qué estamos. Obviamente nosotros estamos muy hacia el lado de clasificación, pero sobre el tema de trazabilidad, qué esfuerzos hay, cómo eso se está trabajando y volviendo sinérgico y que se haga pues una realidad. Cuando hablamos, pensando que la clasificación que le acabas de mencionar, solamente eso nos va a decir cuál es el panorama de los dispositivos médicos que tenemos en el país. Para poder implementar un mecanismo de trazabilidad tenemos que desarrollar un sistema que justamente nos permita hacer el seguimiento, como mostraba la doctora Bodnar, donde un estándar semántico que nos permita clasificar e identificar los dispositivos médicos es uno de esos insumos que nos permite avanzar en ese proceso. Obviamente, el proceso tiene que ser necesariamente gradual porque se tienen que adecuar los procesos de los distintos actores. Entonces, en este momento lo que se está trabajando desde el ministerio, que ya se ha venido trabajando y discutiendo, es el desarrollo de un estándar semántico en el país, que ha tenido varias discusiones, entiendo, reconozco que puede generar muchas dudas, pasó en Argentina, también pasa acá, hay dudas respecto a, bueno, qué tan rápido lo vamos a implementar, para cuáles dispositivos, cuál va a ser el periodo de transición. Ese es justamente el momento donde estamos en ese momento y donde vamos a abrir las discusiones para con ustedes podamos avanzar en esa línea que nos permita llegar a esa trazabilidad como lo tiene implementado en Argentina. Algo muy interesante es el proceso gradual que se empezó a realizar y es justamente algo que nosotros debemos plantear y considerar acá en el país. Doctor Otálvaro, ¿usted quiere complementar sobre el caso Colombia? Complementando lo que dice el doctor Aurelio, la trazabilidad desde el punto de vista metodológico, como lo plantea, toca fundamentalmente sistemas que sean estructurados bajo experiencias vividas, reproducibles en otros países. El mundo del estándar semántico o de la codificación es un mundo muy debatido en Europa, por ejemplo.
El GMDN, que nació en Europa, en Reino Unido, inclusive la Organización Mundial todavía no se ha puesto de acuerdo, porque hay muchas discusiones al respecto sobre la permanencia y sobre también debates con el uso que se le puede dar a esa metodología. Ya recientemente, creo que hace un mes, Canadá lo acogió por norma, Canadá acogió el GMDN, pero hay muchos ejercicios y experiencias, está por ejemplo el sistema europeo, está el sistema de ECRI. Colombia está haciendo un ejercicio que me parece muy interesante desde el punto de vista del debate, pero lo importante es, desde el punto de vista de enfoque sistémico, recoger a qué apunta la trazabilidad. La trazabilidad tiene que apuntar indudablemente a lo más importante, que es al riesgo del uso del dispositivo durante su uso. También tiene que apuntar epidemiológicamente, porque la tecnología no está aislada de la prestación de un servicio, no es un satélite, no es un platillo volador, sino que hace parte de toda la política integral de atención al paciente. Es uno de los factores, de los 10 factores, cuando uno mira la política de seguridad del paciente, donde está el dispositivo. También viene el tema de precios, que también juega un papel clave. La trazabilidad tiene que apuntar a eso. Y obviamente también viene algo muy importante, que es a que yo tenga la información en tiempo real. Cuando uno mira eso, obviamente eso tiene que ir pegado, muy articulado a el registro sanitario y lo que pasa con el dueño de ese registro durante su uso. O sea que ahorita vamos a mirar que la tecnovigilancia aquí se tiene que articular de una manera muy activa. Y la tecnovigilancia ha tenido un proceso que me parece interesante ahorita, como hace parte del debate, que lo tocamos, pero que yo complementaría lo que muy acertadamente planteó el doctor Aurelio, ubicarlo en ese contexto, porque nosotros ahí le vamos a dar convencimiento a quien va a usar ese sistema de la gran utilidad que va a tener como tal. Muy bien. Doctor Olarte, ¿quiere referirse sobre el tema trazabilidad? Cómo no. Como les comentaba hace unos momentos, nosotros todavía estamos empezando a implementar esto. Sin embargo, es importante darnos cuenta de que la Ley 90 sí da el mandato de que debe establecerse un registro nacional de dispositivos médicos, sobre todo de los implantables, porque ya hemos tenido en el pasado problemas de recalls de implantables, y como no existía, y de hecho todavía no existe, pero vamos hacia allá, un registro de estos implantables, era difícil localizar a los pacientes que hubieran podido tener algún dispositivo que fuera objeto de recall. Así que hacia allá estamos caminando ahorita. Muy bien, y doy la palabra a la doctora Díaz en Chile, no sé si ella todavía está enlazada. Sí, hola. Bueno, contarles que para Chile el tema de trazabilidad todavía lo tenemos un poquito alejado actualmente. Tenemos que partir primero, como les mencionaba en la presentación anterior, por lograr un registro de los dispositivos médicos que se comercializan en Chile. Primeramente, después de ese registro, bueno, implementar un adecuado sistema de tecnovigilancia para poder crear sistemas posteriores que permitan mantener o mirar la trazabilidad de un dispositivo médico, articulando la fase de registro con la fase de tecnovigilancia. Nosotros en estos momentos, en el momento en que estamos pasando por Chile, es imposible partir por plantearnos el problema de trazabilidad, porque tenemos aún un problema mayor, que es controlar un mayor universo de dispositivos médicos, lograr el registro de estos dispositivos médicos previa a su comercialización, lograr un adecuado sistema de tecnovigilancia que nos permita poder mantener el control de estos dispositivos médicos ya en el mercado. Pero consideramos que en una etapa más avanzada podríamos pensar en la parte de la trazabilidad ya del dispositivo, considerando un sistema que permita articular el registro con la tecnovigilancia. Muy bien, doctora. Al respecto, entonces me gustaría volver con la doctora Bodnar de Argentina, y es cómo Argentina toma la decisión de priorizar trazabilidad, o sea, porque estamos viendo que es de pronto una segunda etapa o tercera etapa.
¿cómo ustedes deciden que la trazabilidad es algo prioritario para ustedes? ¿Cómo llegan a eso? Sí, yo escuchaba a todos los panelistas y realmente, o sea, cada país gradualmente creciendo en todo lo que es el marco regulatorio. Yo quisiera felicitar a Elkin y Envima porque me recuerdo cuando en el 2011 vino a Argentina a ver cómo se regulaba en Argentina y hoy están liderando por ahí en muchos foros internacionales y la verdad que es un reconocimiento muy grato para mí poder estar en este panel con Elkin. También sé del trabajo que se está haciendo en Chile. Yanitze están hace un año tratando de empezar con lo que es la regulación. Tienen solamente, como explicó ella, 5 productos médicos hoy que tienen por ahí sí trazabilidad de todo lo que ingresa en el país. Y es muy interesante el trabajo que están haciendo y muy abocado y con mucha importancia para lo que es el país. La verdad que también los quiero felicitar y espero que salga la ley y que se logre establecer todo este trabajo que se realizó. Lo que es todo lo que es trazabilidad o cualquier marco regulatorio que uno desee implementar en su país tiene que ser totalmente individualizado a las exigencias, a las necesidades de su país. Como ni bien decía acá mi colega del Ministerio, es importante que sea en forma gradual porque la implementación requiere toda una adaptación del sistema. En Argentina se relacionó mucho con lo que es tecnovigilancia, que también como estaba comentando Elkin, o sea, todo lo que es trazabilidad va muy de la mano con lo que es la tecnovigilancia. Por ejemplo, en Argentina los criterios que se utilizaron fueron tanto de los stent como las prótesis mamarias en base a reportes a nivel internacionales, que no sé si alguno está al tanto, bueno, los Eucatech, los stent y las PIP, que bueno, fueron productos que por ahí eran de segunda clase o de no la misma calidad por la cual se habían registrado en ANMAT. Fue por eso que se decidió trazar. Hubieron muchas denuncias, muchos reportes de robos de prótesis mamarias, entonces también esto fue uno de los temas que impulsó a que se empiecen a trazar para asegurarnos que, obviamente, siempre la finalidad última, el primer objetivo que tenemos nosotros es que los productos sean seguros y eficaces para la población. O sea, que haya que sean accesibles, de rápido acceso, pero también que sean seguros y eficaces. Entonces, estos son productos todos críticos, son de clase de riesgo en cuanto a su invasividad, porque son todos implantables, y activos los cardiodesfibriladores, de manera potencialmente peligrosa, que es lo cual eleva su clase de riesgo. Ese fue uno de los grandes criterios y después, relacionado con lo que es tecnovigilancia, estos puntos, por ahí los que es prótesis mamarias y los stent coronarios. Después lo que fue implantes cocleares, los criterios que se utilizaron es muy particular de Argentina, porque en Argentina se importan directamente para el usuario porque tienen menos costos aduaneros. No sé, por eso digo que es muy individual de cada país los criterios que se utilicen. Entonces, eran muchos los productos que se importaban y son en su mayoría para niños de 1 año de edad. Es un producto bastante crítico y de un uso bastante masivo y de un riesgo elevado, por lo cual también se consideró por esa razón importante tener toda la trazabilidad de los implantes cocleares. También habían algunas denuncias de robos o extravíos. Entonces, por eso digo que la matriz de decisión no es lineal, sino que es multifactorial. Por un lado, está en relación a todo lo que es tecnovigilancia, al riesgo, la clase de riesgo del producto y a lo que las individualidades del país. Este punto tiene que ver con los marcapasos, que por ahí se llegó a la conclusión y hubieron reportes también de que muchos eran reutilizados y no se sabían de dónde provenían. Sí, hubo una ley que estuvo vigente, el reuso de marcapasos, que ahora, por suerte, no. Tendremos que rever ahora, en base a la presentación que tuvimos de Alexander, cómo se encaran, porque es una realidad también que el reuso por ahí es parte de la práctica, pero tiene que ser regulado y en condiciones.
Bueno, entonces esos fueron los criterios y los desafíos que se establecieron y como dije anteriormente, la plataforma se desarrolló conjuntamente con el PAMI, que es un organismo gubernamental también. Ellos tenían un fuerte interés en bajar los costos de los marcapasos, que eran justamente un producto muy crítico, así que ahí fue donde se me echó para ir la beta de bajar los costos de financiación y los reembolsos excesivos, o por ahí de productos ilegítimos, o sea, que no lleguen a la población un producto que no sea seguro y eficaz. Esos fueron los lineamientos que se siguieron. Muy bien. Y usted en su presentación, que era muy interesante, habla que ustedes ya tienen unas mejoras interesantes en 3 puntos. Anoté acá en la cadena de valor, en el tema de recall y de fraudes. ¿Han cuantificado esas mejoras? En forma numérica no, sino, o sea, sí es observable que ante un recall es rápido la identificación de este tipo de productos, pero no en forma cuantificable, como para darte un número. Muy bien. Bueno, siguiendo el punto que hablábamos de tecnovigilancia, que el doctor Otálvaro en 2 intervenciones, muy bien lo ha dicho, lo vamos a tocar. Arranquemos por usted, doctor Otálvaro, y es, ¿cuál es la importancia de estos programas de tecnovigilancia en nuestra región y sobre todo de cara al paciente, a los usuarios de estos dispositivos médicos? Los programas, como las políticas, como los proyectos, como los programas tienen una vida útil. Yo creo que el programa de cuando se diseñó la importancia de realizar una vigilancia postmercado, que lo tocó el 4725 y que lo desarrolló directamente el 4816, para no hablar de normas, sino del enfoque, se pensaba fundamentalmente en que, si bien es cierto, usted evalúa la calidad, la seguridad y el desempeño, que no es otra cosa que la eficacia, que son los momentos ideales cuando usted va a sacar una tecnología al mercado. Riesgo cero no existe, porque hay un riesgo residual, ahorita hay riesgos potenciales. Ese concepto de riesgo residual yo lo tengo que mantener vigilado durante el tiempo. Entonces, ahí es donde cuando uno dice programas de vigilancia postmercado, pero yo tengo un sesgo muy complejo en mi trabajo, sesgo, y lo reconozco, y eso es un sesgo. Puede ser positivo o negativo, pero lo reconozco. Yo soy médico, como médico cirujano siempre pienso en un paciente. Yo un catéter, una sonda, siempre pienso en un paciente. Entonces eso también puede tener un extremo. Entonces, ¿qué ocurre? El dispositivo uno lo tiene que vigilar de una manera extrema. Entonces, el dispositivo va para un paciente. Muchas veces, un dispositivo que va para un usuario en la calle, por ejemplo, la manera más sencilla es la parte estética. Muchos de esos usuarios se vuelven pacientes, porque la práctica o el mal uso de esa tecnología los vuelve pacientes. Entonces, esa trazabilidad de la vigilancia por mercado ha sido muy importante, y aquí quiero mencionar 2 aspectos. El papel de la academia. Yo soy de universidad pública, la Universidad de Antioquia, terminé medicina allí, y tengo un gran hermanamiento con la Universidad Nacional, porque nos desarrollamos muy juntos. Roté Madre Canguro en la Nacional, en la antigua Ortúa, roté por allá. Entonces, cuando llegamos al INVIMA, teníamos unos convenios y dijimos, vamos a trabajarle a la tecnovigilancia espontánea voluntaria, que es muy importante, porque en el 2005 se dieron 22 reportes cuando apareció la norma. Eso es un indicador negativo, porque en salud pública un evento, un incidente adverso es un indicador negativo. Pero usted tiene que aprender a identificarlo, diagnosticarlo, para hacer un análisis causa-efecto, para modificar ese comportamiento y que no se presente, no porque no hay un subregistro, sino porque usted los prevenga. Entonces dijimos, pensemos en una vigilancia a futuro, y encontré un grupo en la Universidad Nacional fabuloso, que fue la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, mencionó al doctor Oscar García y al doctor Miguel Martínez, y arrancamos un ejercicio muy interesante apuntando a la vigilancia del siglo XXI, que era llegar a esquemas preventivos, anticipativos, y nos tocó pasar por la vigilancia pasiva, la vigilancia activa, la proactiva, y como lo planteó Andrea, trabajamos la vigilancia intensiva. La vigilancia intensiva yo la vi en Argentina y me llamó mucho la atención. Entonces dijimos, empecemos a investigar, y hicimos todo ese tránsito
desde el 2011 al 2018. En el 2011 hicimos una ley de implementación y arrancamos con un ejercicio muy interesante. Es más, inclusive resalto el grupo de tecnovigilancia. Nuestra dirección es pequeña, tiene teóricamente 51 funcionarios, en este momento estamos operando con 42 funcionarios. ¿Qué ocurre? Nosotros transversalizamos el conocimiento, todos los grupos saben de todo, pero tenemos un grupo pequeño en tecnovigilancia, son 7 funcionarios, incluyéndome yo, qué pena. Entonces hacemos todo el ejercicio de apertura, de seguimiento y cierre de un evento. Y el ejercicio que hemos tenido con la universidad ha sido fabuloso porque hemos estructurado un andamiaje académico y un andamiaje muy importante, doctor Esteban, en el sentido de que hemos enfocado la vigilancia postmercado con la seguridad del paciente, que eso es fundamental. Entonces hemos ido a las clínicas, hemos empezado a articular con un programa Red Centinela para empezar a desarrollar, obviamente, que los actores del nivel local, como lo decía el doctor Aldana, los entes territoriales se empoderen de esto. Aquí hay una representante que es Claudia Milena del Atlántico, que ha sido una persona que ha liderado todo ese proceso allí, y ha sido muy interesante porque ya los prestadores se han dado cuenta cómo estos programas tienen que estar articulados. Es más o menos, a grosso modo, todo el ejercicio. Nosotros tenemos más o menos de 42.000 eventos adversos e incidentes adversos, pero también lo estamos articulando ahora con otra fase, una fase que es muy interesante. La mayoría de los eventos e incidentes adversos son no serios, el 88%. Por eso la trazabilidad es una discusión muy profunda, no solamente tiene que apuntar a los dispositivos de alto riesgo, porque es que el riesgo no está asociado a la clasificación del dispositivo, está asociado a otras variables. Cuando ustedes miran, y les pongo un ejemplo muy sencillo porque me ha tocado verlo, una sutura. Una sutura puede tener un incidente adverso, un incidente no serio, a convertirse en un verdadero evento adverso serio, sobre todo cuando hay compromiso de su integridad desde el punto de vista del empaque primario. Y muchas veces no tiene nada que ver el importador, sino toda la cadena, porque nosotros recibimos eso. Llega al acto quirúrgico, la sutura con el sachet abierto, totalmente contaminada, se paró la cirugía. Entonces nosotros empezamos a ver eso tiene ese costo de calidad, porque es un costo de calidad, como lo decía el ministro ayer, tiene un costo muy fuerte desde el punto de vista del valor. Porque si yo le estoy diciendo a usted que el 88% de los 40.000 eventos son incidentes serios y no serios, cuantifiquemos eso en valor, cuánto representa eso para una clínica y reputacionalmente para un importador, porque él no sabe lo que está haciendo el comercializador con su producto. Entonces yo no vuelvo a comprar esa sutura porque es marca tal, eso viene malo. O esa sonda, prácticamente se colapsa porque no tiene las condiciones ambientales de temperatura, de humedad y de luz, entonces obviamente el biomaterial se fatiga. Entonces lo estamos articulando fundamentalmente para hacer un ciclo virtuoso directamente entre el importador, su comercializador, y que se le responda de manera inmediata al prestador. Porque el prestador, ¿qué se gana si porque esto tiene una figura normativa que es contradictoria? A los 3 meses a mí la Secretaría me manda el reporte. Entonces nosotros quisimos, desarrollamos un aplicativo para que el hospital me remita online y yo voy a filtrar, ese es el piloto que vamos a hacer con Atlántico y con Antioquia, para responderle inmediatamente al hospital. Venga, señor. Entonces yo, ¿qué le digo? Le voy a decir al importador. El importador muchas veces no, yo diría que en el 99.9 no tiene la culpa. Pero ¿qué ocurre? Y porque ya lo hemos descubierto en una ley de implementación que hicimos con la Nacional, que el problema se rompe fundamentalmente es quien entrega el dispositivo en la última cadena. Porque muchas veces cuando usted contrata a un distribuidor o un comercializador, dependiendo del tamaño, ese comercializador o ese distribuidor subcontrata y el importador no sabe. Entonces, nosotros vamos ya a hacer un ejercicio de norma, porque la norma no faculta, para que el importador se reúna con ese comercializador y hagan una ley de causa-efecto, cierren el evento, no lo notifiquen y le resuelvan el problema directamente al prestador. O sea, verá todo lo que implica un programa de tecnovigilancia estructurado con fundamento en la seguridad del paciente, las implicaciones que tiene con el producto, con el comercializador, con el distribuidor, con el importador y con el fabricante. Eso lo estamos estableciendo para que esto no se vuelva teórico, sino que realmente preste un valor social importante, como es atender con calidad y con seguridad a un paciente. Gracias, doctor Otálvaro.
Como usted bien lo comentaba ahorita, su colega de Argentina, pues Colombia ha venido haciendo unas alineaciones bien interesantes con regulaciones internacionales. Me gustaría, en el caso de Panamá, doctor Olarte, ¿qué piensa usted sobre la alineación que tener una regulación local, en este caso de Panamá, con regulaciones internacionales? ¿Cómo usted percibe eso? Para mí, yo siento que es fundamental que la regulación local sea alineada, que haya una convergencia regulatoria, cosa de no imponer cargas innecesarias ni a los regulados ni a los reguladores, porque es evidente que si tú pones una carga al regulado, después tienes una carga tú porque tienes que vigilar que el regulado cumpla con ella. Pues es por eso que nosotros estamos intentando entonces alinearnos con los lineamientos que da el Grupo Regional de OPS, que da IMDRF, hemos tenido un apoyo increíble con parte de INVIMA, por ejemplo, que hemos participado en los cursos virtuales que ellos nos brindan, lo mismo que con SECMED. Así que es mi opinión que definitivamente nosotros tenemos que caminar, todos los países de la redonda, hacia esa convergencia y hacia que todos hablemos el mismo idioma, que todos estemos en la misma página y que cuando el regulado vaya a remitir su documentación, sea documentación que sea la misma que va a remitir a todos lados, que fue, dicho sea de paso, la idea tras la cual nació en su momento la GHTF. Muy bien. Y usted ahorita que está con la implementación como país de la Ley 90, que tanto nos exponía ahorita, ¿cuáles son esos retos que ustedes como agencia regulatoria se van a enfrentar o se están enfrentando y que nosotros como industria seguramente también nos enfrentemos? ¿Cuáles son esos retos que vienen? Siento yo, primero que todo, es la implementación que tenemos que hacer. Ahorita mismo nosotros somos un departamento de una subdirección de la Dirección General de Salud Pública, pero la ley nos convierte en una Dirección Nacional de Dispositivos Médicos, pero eso está todavía en el papel, eso es algo que hay que hacerlo con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que nos haga toda la estructura, tenemos que tener presupuesto, si no tenemos presupuesto es un poquito difícil andar, tenemos que nombrar personal, ahorita mismo nosotros, ciertamente nuestro país es un país pequeño, nosotros tenemos aproximadamente 4 millones de habitantes solamente, pero el departamento donde estoy yo, que dirijo, solamente somos 15 personas, contando a uno que está incapacitado y a 3 secretarias. De tal manera que somos 11 personas las que estamos llevando este proceso de reglamentación, de implementación de la vigilancia postmercado, por ejemplo, que en el país nuestro ahorita mismo estamos solamente en una fase pasiva, aunque la ley 90 sí mandata de que va a ser obligatoria el reporte de eventos adversos tanto para los usuarios, para el personal médico, para las empresas también. Así que básicamente es eso, y retornando a lo que era la pregunta, para nosotros es vital implementar políticas que sean cónsonas con lo que se está viendo en el resto de la región. Muy bien, y hablando de esa alineación, me parece muy importante desde el ministerio con el doctor Aurelio, si nos puede un poco exponer cuál puede ser ese impacto de esa entrada digamos, de ese impacto regulatorio para la Alianza del Pacífico. ¿Cómo le ve usted ese impacto que podemos tener nosotros acá en Colombia, en los distintos países que hacen parte de la Alianza? ¿Cómo va a ser ese impacto en términos regulatorios, doctor Aurelio? Pensando que la regulación en un país debe procurar alinearse con estándares internacionales justamente para reducir cargas regulatorias a las entidades regulatorias y a los regulados, existe esa tendencia de buscar cómo podemos reconocer, por ejemplo, los registros de países de mayor vigilancia sanitaria. Muchos países en las etapas iniciales del proceso de implementación de una regulación de dispositivos médicos es uno de los temas de discusión al momento de definir cómo se va a implementar. Tenemos en la Alianza del Pacífico una situación donde Colombia tiene un nivel regulatorio bastante elevado, es un país de referencia internacional, pero no necesariamente los demás países compartimos los mismos niveles de calidad y escrutinio al momento de expedir registros de dispositivos médicos. Pensando, por ejemplo, en el caso de Chile, como nos comentaba Janepsi,
solamente tenemos 5 dispositivos médicos regulados en Chile. Cuando se quiera realizar un proceso de convergencia entre todos los países, lo primero que tenemos que llegar es a que los procesos, las técnicas, el nivel de escrutinio que cada agencia en cada país implementa sea conocido por todos y que podamos confiar en el proceso que se está llevando en los otros países. Esa es la primera etapa clave en cualquier ejercicio de reconocimiento, conocer el proceso de los otros países y poder confiar de que el proceso que se está adelantando allá cumple con los requisitos que se exigen en nuestro país para proteger a la población. Entonces, ahí hay un reto bien importante y es esa primera etapa de armonización de los procesos internos de cada agencia y que nosotros sepamos cómo se está haciendo, que todos los países entre sí conozcan cómo se está haciendo. Porque si no conocemos eso, si no confiamos en cómo se están haciendo los procesos en los otros países, es muy difícil poder avanzar a un proceso de reconocimiento. En buena hora, en el marco de la Alianza del Pacífico, se está dando esta discusión, porque es una estrategia que nos va a permitir a nosotros ver cuáles son las partes de nuestros procesos regulatorios que requieren ajustes, que es necesario modificar, qué nos falta para alinearnos con las mejores prácticas internacionales y eventualmente convertirse en una alternativa para reducir la carga que nosotros tenemos. Muy bien, y usted mencionó a Chile y me gustaría en ese orden de ideas darle la palabra a la doctora Díaz con la misma pregunta acerca de, con la entrada de la Alianza del Pacífico, qué retos, qué oportunidades hay a nivel regulatorio para lograr esa convergencia, esa armonización que comentaba el doctor Aurelio en Colombia. Sí, muchas gracias. Efectivamente, nosotros en el marco de Alianza Pacífico hemos trabajado el equipo técnico en conjunto México, Perú, Colombia y Chile, trabajando un anexo de dispositivos médicos de Alianza Pacífico, el cual fue un anexo que partió ante las solicitudes de algunos aspectos que solicitaba la industria para eliminar los obstáculos técnicos al comercio. Ese anexo de dispositivos médicos fue abordado por este grupo técnico, se trabajaron acuerdos como por ejemplo homologar la definición de dispositivos médicos de acuerdo a la definición que nos orienta el grupo de IMRF, también enfocarnos en el reconocimiento, sobre todo en los dispositivos médicos de clase 1 para el registro, es decir, una serie de aspectos que fueron planteados por la industria que ellos consideraban que efectivamente esto era una limitante, estos aspectos eran una limitante y un obstáculo para el comercio. Nosotros como Chile abordamos este anexo planteándonos en la propuesta del nuevo reglamento, en la propuesta de la aprobación del marco legal que les había mencionado ya anteriormente, y estamos a la expectativa dado que es un compromiso de Estado, que efectivamente marchemos en ese sentido, en ese aspecto. Al final, lo que nos interesa es armonizarnos con las regulaciones internacionales para poder permitir el acceso a la población de dispositivos médicos con calidad, con seguridad y con eficacia y de todas maneras eliminar los obstáculos técnicos al comercio que puedan ocasionarles a la industria por aspectos regulatorios. Muy bien. Bueno, otro tema que me parece muy relevante y que se ha venido hablando mucho es esa unión hoy en día cada vez más, no solamente de la vigilancia o la regulación de los dispositivos médicos, sino otras áreas de conocimiento, como lo que es las tecnologías de la información. Pregunta para los distintos países, ¿cómo ven esa interacción y cuál debe ser el rol de las agencias de regulación en cuanto a estas tecnologías de información que están cada vez más o hacen parte de ese ecosistema con los dispositivos médicos? Si quieren arranquemos, que estamos conectados de una vez con Chile, con la doctora Díaz.
Dígame. No, doctora, entiendo que usted tiene que desconectarse, tiene algún compromiso, entonces si quieren paso o doy la palabra a Argentina, no sin antes agradecerle, ¿verdad?, su espacio. Por cuestiones de agenda se nos corrió un poco, entonces entendemos los compromisos que pueda tener. Mil gracias de verdad por su aporte muy valioso y por su participación. Paso la pregunta entonces a Argentina. Muchas gracias. No quería despedirme sin agradecerles al panel, agradecerles a todos ustedes, dar las gracias al doctor Elkin, que nos ha apoyado desde la creación del Departamento de Dispositivos Médicos en mayo del 2017. También Andrea de ANMAT, que estuvo con nosotros acá en el proceso también de implementación del departamento. Agradecerles mucho a todos la experiencia que nos han compartido. A Aurelio, que en estos momentos está en otro cargo, pero que partió con nosotros en el proyecto BID y que ha sido de gran importancia para Chile. Agradecerles a todos, agradecer la oportunidad de participar y esperamos en una próxima oportunidad poder estar presentes. Muchas gracias. A usted, doctora. Bueno, tema de regulación, tecnologías de información, dispositivos médicos, ese ecosistema. Paso la pregunta a Argentina, ¿cómo lo ven? ¿Cuál debe ser el rol? Hola, bueno. Nosotros en todo lo que es este tema estamos trabajando en forma mancomunada a nivel Mercosur. Esto conlleva a veces grandes dificultades. Ahora estaba viendo que están por ahí tratando de generar dentro de la Alianza del Pacífico estos acuerdos normativos que son gratos desafíos porque logran este intercambio entre los países, pero también a veces es difícil el poder manejar un mismo idioma, un mismo marco regulatorio. En Argentina se está trabajando en el foro, en el IMDRF, en todo lo que es la definición de software y tratando de alinearnos con este área puntualmente, o sea, como nombraba recién Elkin, todo lo que es productos a medidas o personalizados. Si bien nosotros ya estábamos regulando los productos a medida a través de las buenas prácticas de fabricación, se regulaba el proceso de fabricación. Ahora a través de toda la nueva tecnología de 3D se nos desarrolla un nuevo desafío, que es cómo se va a regular. Entonces, en lo que es marco regulatorio de convergencia con el resto de las autoridades sanitarias, los puntos por ahí que estamos trabajando fuertemente es lo que es software y productos personalizados, y se están trabajando en el Foro Internacional de IMDRF, en los cuales todavía estamos como observadores, como participantes, no somos participantes activos de este foro, pero bueno, en estos puntos por ahí que son críticos y son en este momento de gran interés en todas las autoridades, se trabaja a través de la internalización global y mundial en el foro de IMDRF. Muy bien. Última intervención y damos paso a las preguntas. Doctor Otálvaro, si quiere, última intervención sobre el tema de tecnologías. De la información, y también se da una especie de cambio, yo diría que muy revolucionario, dentro de un proceso integral. ¿Por qué? Porque normalmente, y aquí hay tres momentos: tecnología de la información, conocimiento y todo lo que llamamos software como dispositivo médico. El mundo se va a convertir, inclusive ya hay tendencias que hablan de la salud electrónica, del e-health, y obviamente para eso hay que dar unos pasos. Nosotros, entendiendo eso, en el 2015 arrancamos con la primera experiencia, que era crear una aula virtual, porque nosotros, obviamente, la demanda de capacitación y de conocimiento, lo más importante en la transferencia tecnológica es compartir conocimientos, eso es lo más importante. Entonces nosotros dijimos, nosotros somos 7, vamos a generar un ejercicio. Yo estuve en España, me traje un libro y empezamos a trabajar toda la teoría del e-learning, b-learning, y la Universidad Nacional,
nos metemos en esa apuesta. Y arrancamos con esa apuesta y ha sido maravilloso el ejercicio, porque hemos encontrado que esto sí vale la pena y el compartir conocimientos no solamente, como lo presentó el director, ha sido cambiar ese giro desde el punto de vista de la capacitación presencial a la capacitación virtual. Y aquí también juega un papel importante porque también la salud y GEL, ustedes saben los cambios tan revolucionarios que tiene la prestación médica, estamos hablando de la historia clínica electrónica, compartir datos, y el hecho de tener ordenadores personales y la expansión del Internet, pues obviamente va a haber mucho APP que va a determinar unos cambios dramáticos desde el punto de vista del tratamiento, la prevención, el diagnóstico y el seguimiento del paciente. Entonces nosotros no nos podemos aislar de ese contexto. Ahorita nosotros tuvimos una pasantía en Estados Unidos, estuvimos en Apple y nos dimos cuenta que aquí hay un terreno que inclusive Estados Unidos lo ha venido trabajando de una manera muy seria por los cambios que esto va a generar. Nosotros, desde el punto de vista tecnológico, tenemos retos muy grandes desde el punto de vista de las grandes innovaciones que vienen, la nanotecnología, el software como dispositivo médico, y aquí juega un papel muy importante todas las tecnologías de la información. Entonces yo creo que nos tenemos que preparar, es un reto que apenas nosotros estamos empezando a tocar, inclusive ya que el ministerio está acá, es un tema que se tiene que tener muy reglado normativamente. Nosotros hemos aplicado las reglas de clasificación que tenemos en el 4335, pero eso ya se quedó muy cortico, es como un niño, una ropita de un niño de 5 años para un adolescente de 18, ustedes entenderán el símil. Entonces es toda una velocidad muy compleja, en donde yo creo que, y es más, gran parte de la innovación que nosotros hemos visto de todos estos proyectos innovadores tocan software, tocan tecnologías de la información. Entonces nosotros tenemos que indefectiblemente buscarle una salida ya con un debate muy ampliado con todos los actores, porque esto va a ser un capítulo que si nosotros no nos preparamos nos va a avasallar y prácticamente yo creo que a estas alturas el advenimiento de las tecnologías de la información apoyando a las tecnologías es algo que nosotros no podemos tener de lado, sabiendo que ya la estamos utilizando en distintas áreas del conocimiento y en el tema de dispositivos médicos, en el tema de tecnologías al servicio de la atención del paciente, pues ni se diga. Muy bien, doctor. Esteban, bueno, si me permites, dejo 30 segundos de sí, una breve intervención sobre este punto. ok. Desde la parte del diseño de la política pública, aquí es fundamental garantizar una regulación que sea flexible, que permita ir al tiempo, al paso del desarrollo tecnológico, que no se nos quede atrasada, pero que al mismo tiempo se garantice la calidad en estos dispositivos. Y necesariamente acá la respuesta no puede ser de un solo país, ese es un tema que está a la vanguardia en todas las agencias regulatorias y la respuesta tiene que ser global, como se está haciendo, tratando de hacer a través del IMDRF. Entonces, aquí tenemos que lograr, y aquí sí que la armonización y el trabajo conjunto sí que es clave. La doctora Lucía, escuchar. Qué pena. Hay unos 58 documentos que trabajó el IMDRF. El IMDRF tocó unos documentos muy claves en donde prácticamente se cerró la discusión del software como dispositivo médico. Y toca unos estándares, tú lo sabes, muy interesantes, porque eso fue un grupo de trabajo de 12 años. Entonces yo creo que ahí está como el reto que nosotros tenemos, es coger eso, interpretarlo y analizarlo cómo lo interpretamos y como tú lo dices, normativamente cómo se acoge, porque creo que eso da una plataforma de vuelo bastante amplia por un buen tiempo, porque ahí se tocan estándares muy altos que nosotros indudablemente debemos acoger. Muy bien. Bueno, y doy paso entonces a la etapa de preguntas. Hay muchísimas preguntas. Voy a escoger algunas y obviamente por panelista. Arranco por Panamá. La pregunta la hacen, doctor Olarte, ¿se mantendrán los criterios técnicos aún después de la aprobación de registros sanitarios para los dispositivos médicos? Sí, sí se van a mantener. Ahora cambian de nombre, se llaman certificados de evaluación técnica. Pero aquí lo importante es ver cuál es el pensamiento detrás de esto. Primero, el registro sanitario es la autorización premercado para que cualquier dispositivo médico pueda entrar al país.
el certificado de verificación técnica, antes llamado criterio técnico, es como una preselección de compras que hacen exclusivamente las instituciones públicas de salud para asegurarse de que lo que están comprando es lo que se quiere y que haya sido escogido o definido por un panel de expertos en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional y que no se delegue esa función en la persona que hace el pliego de cargo, que generalmente no es una persona técnica. ¿Contesta eso la pregunta? Me imagino que para la persona que la hizo, sí. Para mí sí. Paso entonces con el tema más de trazabilidad, voy con el doctor Aurelio, porque hay una pregunta muy interesante donde dicen, teniendo en cuenta la interoperabilidad entre actores del sistema de salud, que es uno de los objetivos de la trazabilidad en Colombia, en otros países como Argentina se tienen ese mismo objetivo, y si lo es, ¿cuál ha sido el factor de éxito para lograrlo? Y si debemos usar un identificador como el GETIN, el GS1 que nos hablaba Argentina, que ellos lo lograron sacar por esa vía. Factor de éxito en este proceso necesariamente pasa por la gradualidad, 1. 2, discutir y acordar cuál va a ser justamente esos indicadores que vamos a emplear. No se diría si es el GETIN específicamente, pero hace parte de las discusiones que habría que tener, porque cualquier definición que nosotros tomemos va a impactar los procesos de las entidades. Entonces, creo que más allá de definir cuál va a ser los identificadores, es cuál va a ser el periodo de transición y cómo se va a adaptar gradualmente este proceso. Muy bien. Doctor, ¿usted quería aclarar algo de...? Quería aclarar algo que quizás no quedó, aclarado. El registro sanitario es, de la manera en que lo hemos visualizado, es un prerequisito para el certificado de verificación técnica. No va a ser una duplicación. El proceso que tenemos ahorita, el certificado de verificación técnica, se parece mucho a un registro sanitario, pero ahora lo único es que se saca el registro sanitario y una vez que lo tenga, el de verificación técnica solamente es revisar que cumpla con la ficha técnica. O sea que no habría una duplicación, no habría que volver a traerlo a la documentación. Muy bien, va una para el INVIMA, el doctor Otálvaro. Dice, la reglamentación para la industria farmacéutica, cuando el registro se vence, el INVIMA expide carta de agotamiento hasta la vida útil del producto, el farmacéutico. ¿Por qué para dispositivos médicos esta carta tiene vigencia únicamente de 6 meses? Las empresas nos quedamos con inventario, generando gastos de impuestos y nacionalización. ¿Es posible cambiar el tiempo y dejar la misma disposición de los farmacéuticos? Bueno, la pregunta me parece que tiene tres aspectos a considerar. Uno, cuando una empresa ha sido juiciosa y requiere la renovación en tiempos antes de que se le venza el registro, el INVIMA le da la autorización de que pueda agotar su existencia hasta el agotamiento de existencia o hasta la vida útil. Aquel que lo deja vencer, en cierta forma no es tan juicioso, en cierta forma no tiene unos estándares de calidad regulatorios como los debería tener una empresa. Entonces, ¿qué hace el INVIMA? Le da, obviamente, hasta 6 meses para que agote su existencia. Yo no puedo tratar igual a un juicioso que a uno que relativamente no es tan juicioso. Es una interpretación que puede tener mucha discusión y que obviamente se puede someter a un debate dentro de los proyectos de modificación de norma que se van a tener. Eso se puede someter a ese debate. Y está el otro, el que se cancela. No, quieto, no puede hacer absolutamente nada. Entonces yo creo que son gradaciones que se tienen que analizar y discutir, porque por ejemplo nosotros hemos tratado, y aquí resalto el papel de la ANDI, nosotros con la ANDI hemos tenido muchas mesas de trabajo. Las mesas de trabajo la norma nuestra no ha salido al azar, y las actualizaciones, lo digo, aquí está la doctora Verónica Ferro, con la cual hemos tenido una interacción muy respetuosa, de una gran interacción, más que debate, interacción académico, y hemos logrado acuerdos muy valiosos. Ustedes han estado muy pendientes del tema de los repuestos, por ejemplo, coloco ese ejemplo, y fruto de eso fue que nos sentáramos a pensar cómo normativamente sacamos un ajuste tan importante como tener 2 días en vez de 45.
Entonces yo creo que todo esto es por la interacción y por el análisis, porque hay temas normativos que son taxativos, hay temas normativos que son borderline y que uno los tiene que interpretar. Aquí también viene una cosa con esta pregunta que me parece muy interesante, porque me ha tocado contestar más de 200 derechos de petición por esto. No, seguro, inclusive sacamos una circular para agotamiento de existencias, para que se entendiera, modificamos inclusive el formulario de registros. Hay algo muy importante que uno tiene que tener en cuenta en esa interacción. Uno no persigue, a uno le da mucho pesar que un importador quede con stock, pero también tiene que pensar que hay unas condiciones de calidad y seguridad que no se pueden romper y que el destinatario final tiene que tener esas condiciones de calidad y seguridad. Ahí es donde uno tiene que pensar todo ese tipo de situaciones en función del precepto de preservar la salud pública. Entonces, por eso creo que son esos tres aspectos que hay que mirarlo y que obviamente se puede llevar también dentro del ejercicio de modificación de la norma, hacer un ajuste desde el punto de vista de la interpretación y cómo se graduaría ese tipo de autorizaciones o limitaciones al respecto. Muy bien, viene otra para usted, doctor Otálvaro. Dice, INVIMA no ha considerado en algún momento crear en Colombia lo que existe hoy en día en México y COFEPRIS, que es la figura del tercero autorizado. Son compañías privadas certificadas por el Gobierno Nacional para revisar solicitudes de registro y darles un sello de aprobación. Con este aval, COFEPRIS le da celeridad al trámite. Este proceso ahorra entre un 50 a 70% los tiempos de respuesta de obtención de registros sanitarios. Esta figura sería muy conveniente para los dispositivos y equipos categoría 2B y 3 en riesgo. Bueno, yo entiendo también esta pregunta y Carolina es una persona muy juiciosa, muy estudiosa, trabajó en el INVIMA. Entiendo esta pregunta de varias formas. Primero, me reuní con empresas mexicanas con la operación de esto, estuvieron en mi despacho. Y me reuní con los reguladores de COFEPRIS en Chile, en México, Alianza Pacífico. Esta experiencia la van a devolver. Esta experiencia no ha funcionado. Esta experiencia es muy cuestionada y muy cuestionada por ellos mismos. Y es más, no es global, es para algunos. No dicen que es piloto, sino para algunas. Porque aquí también tendríamos que mirar qué situaciones puede delegar el INVIMA desde el punto de vista como tal en un tercero, porque aquí hay unos temas de carácter constitucional que nosotros hemos venido discutiendo ampliamente. Por ejemplo, la inspección, vigilancia y control es un principio misional del INVIMA, el INVIMA no puede delegar eso. INVIMA lo tiene que hacer, es su misionalidad. INVIMA no lo puede dejar un tercero, lo tiene que hacer él. Entonces, en estas actividades habría que tener unas discusiones muy profundas desde el punto de vista de la estructura normativa colombiana, teniendo en cuenta que esta experiencia no ha sido la más exitosa, porque nosotros en el marco de Alianza Pacífico, con México, con Chile, con Perú, sobre todo yo la he analizado con la parte de México, y es más, México va a hacer un ajuste normativo, porque México tiene una definición de dispositivo médico que no aplica la GHT, la Global Harmonization, ni la IMRF. Entonces ellos van a hacer un movimiento normativo muy profundo para adecuarse también a cómo estamos trabajando los países del Grupo de Trabajo Regional. Muy bien. Y última pregunta, y esta, digamos, es obligada, doctor, con todo lo que se ha hablado del INVIMA y el gran reconocimiento que sus mismos colegas le han dicho es, ¿cuáles son las áreas de oportunidad del INVIMA en este momento? ¿Dónde podemos encontrar áreas de oportunidad en el INVIMA en la parte de dispositivos médicos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué nos falta hacer? ¿Cuáles son áreas de oportunidad donde podamos mejorar? Entendiendo que se ha hecho desde luego un trabajo muy importante, que además ha sido reconocido, como lo comenté, por sus colegas, y en donde a nivel regulatorio está muy alineado con temas de internacionales. La oportunidad, nosotros hemos tenido, aquí está Aurelio, que Aurelio fue un fiel representante del IETS. Yo creo que un tema muy profundo es cómo se evalúa la eficacia. Nosotros hablamos de eficacia de manera, yo la he acuñado, inclusive cuando en Estados Unidos la gente de la FDA me preguntaba, ¿usted por qué dice referenciada? Yo le digo, yo digo referenciada porque el único que hace evaluación de eficacia real es el fabricante. El único que hace evaluación funcional es el fabricante. El único que hace validación de procesos, validación de datos, ingeniería inversa, es el fabricante porque lo hace en su laboratorio. Nosotros como agentes reguladoras hacemos una evaluación de eficacia referenciada, que no es un checklist, sino que cogemos todos los documentos anexos, los analizamos, los estudiamos por expertos.
Un tema que el INVIMA debe seguir profundizando porque ha sido muy interesante es las guías de evaluación que se han venido desarrollando con el IETS. Y reconozco el trabajo del IETS. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando evaluamos un dispositivo, yo recuerdo que aquí hay muchos, es que un evaluador dice esto y el otro evaluador dice esto. Entonces hicimos un método científico, con índice de capa, un ejercicio muy bien hecho, para analizar los niveles de discordancia cuando se hace una evaluación. Y encontramos que si había lo más crítico era muy discordante, porque obviamente el acceso a la información para evaluar de un evaluador a otro son diferentes, entonces establecimos unas guías para STEM medicado, STEM estándar. Aquí hay trabajamos un tema muy lindo de material de osteosíntesis que nos hemos quedado a mitad de camino porque pensamos otras cosas. Material de osteosíntesis, otro, sistemas de esterilización, otro, pruebas para diagnóstico de VIH. Entonces, hemos pensado en las tecnologías más importantes, tener guías y esas guías publicarlas para que el evaluador las conozca y sepa cómo se está evaluando. Así como nosotros hemos venido sacando la lista de verificación de CCA, es muy importante que el importador, el vigilado conozca esto. Y otro aspecto trascendental, por eso me metí en ese ejercicio, cuando yo llegué al INVIMA en el 2011 me hicieron una pregunta y me corcharon, que el reuso de dispositivos médicos. Contesté y la respuesta no fue muy buena, fue una respuesta de cajón. Entonces, ¿qué pasó? Nos empezamos a estudiar y a referenciar desde el 2011 cómo se manejaba el reuso en Colombia. Inclusive tuvimos la ventaja de ir a la fuente del reprocesamiento en el mundo, al presidente de la Asociación de Reprocesamiento en Estados Unidos, porque ahí nació en el 98 ese ejercicio, la guía ya está actualizada en el 2017, nos referenciamos mundialmente. Un tema central que Colombia tiene que tener es buenas prácticas de manufactura para poder tener una guía de reprocesamiento y hacer un reuso regulado. Eso para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque no nos digamos mentiras. Yo tengo muchos colegas de clínica, yo fui socio de clínica. Todos reusan por debajo. Entonces, con algo muy complejo, porque a mí cada rato me llegan solicitudes de la Fiscalía. Sírvase de explicar cuál es la indicación de uso y la condición de uso, porque ya la gente ha perfeccionado la terminología. Condición de uso es cómo se usa, si una vez o dos veces, o tres veces. Ni el 1% de nuestros registros sanitarios, aquí está Julia, que es la coordinadora de registros, una vez hicimos una búsqueda aleatoria, ni el 1% de los dispositivos son reusables. Entonces el fabricante nunca te va a dar a ti el método, porque ¿por qué va a dar el método de esterilización? Y los hospitales se esterilizan sin saber cómo se fatiga el biomaterial. Eso también lo hablo para material de osteosíntesis. Entonces, ¿qué ocurre? Una oportunidad que la industria tiene que jalonar es tener buenas prácticas. Aquí está Aurelio, que ya nosotros, el 1 de enero nos dejamos una tarea, entregarle el proyecto de buenas prácticas que trabajamos referenciados, qué pena un poquito me estoy con esto de FDA, como Unión Europea, la industria nos hizo llegar un gran estudio, la ANDI, que hizo de tema de buenas prácticas, todas las agencias referenciadas, además nos colaboró mucho, Anvisa, le entregamos el proyecto, el ministerio indudablemente, porque el ministerio, pues tuvimos todos los debates con ustedes, porque ustedes lideraron el proceso para hacerlo, aquí está Anita, aquí está Clarena, le entregamos al señor ministro ya depurado con la guía de reprocesamiento, como lo hicimos en Estados Unidos, está en el despacho del señor ministro, para que haga el ejercicio que plantea la OCDE. El 1595 del 2015 plantea 3 elementos claves para acá la norma: referenciación internacional, que ya está, análisis de impacto normativo y consulta pública. Yo creo que nosotros estamos en mora, es el único paso que nos falta como Colombia para ser un país de primer orden a nivel de dispositivos médicos, que es tener buenas prácticas de manufactura, porque ahí subyace el gran peso del factor de riesgo del dispositivo en el tema de fabricación. Tenemos condiciones sanitarias, pero les digo, son una muy buena intención, pero le falta mucha profundidad. Porque ahí sí que diríamos, elevamos el estatus sanitario,
de la industria en Colombia y seríamos altamente competitivos en el mundo del dispositivo. Entonces, esa es una oportunidad, buenas prácticas para tener reprocesamiento y para tener un reuso regulado, y el reuso regulado les digo, también se lo dije en su momento una vez al señor ministro, al doctor Gaviria una vez, el reuso regula enormemente el costo del dispositivo. Estuvimos en Estados Unidos, Guillermo Mucuel Romanos estuvo con IGE. Vimos que la ropa quirúrgica desechable se reusa. Hospitales como Clínica Mayo, el gurú de la salud pública en el mundo, John Hopkins, red de hospitales Ford. Yo tengo un new report que me llega, cuáles son los que más, todos reusan con reprocesamiento. Una unidad de Kendall valía $35 y reprocesada salía $5.75. Y eso tiene un impacto muy fuerte también sanitariamente y ecológicamente, porque usted también reduce el desecho que va a disposición final. Entonces, ese, para mí, ese sería el top de los top, porque ya están las herramientas. Se hizo un debate con el ministerio, Anita, más de 5 años para esa norma, ya está. Entonces hay que someterlo a un debate, esa es mi posición, eso es lo que yo pienso y lo dejo como un elemento clave para continuar en ese ejercicio. Bueno, doctor. Bueno, en nombre de la ANDI, de la Junta Directiva de la ANDI, de su directora ejecutiva, les agradecemos y les damos por favor un fuerte aplauso al panel. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y al moderador de este interesante panel. Pueden volver a sus puestos. Gracias por acompañarnos.